Hola, hola, bienvenidos una vez más a tu programa Solución Integral, una respuesta eficaz desde la verdad. Te habla Kenzie Antonio y para mí siempre es un placer estar con cada uno de ustedes en este espacio para edificar sus vidas, como siempre. Les recuerdo que si desean conectar con nosotros, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta en relación a lo que vamos a compartir en el día de hoy, pueden hacerlo al 809-713-1381, 809-713-1381. Los extrañaba porque la semana pasada no pude estar con ustedes. Raquel Quesada estuvo dirigiendo el programa y de verdad que me hicieron falta, porque para mí de verdad es una gran bendición poder conectar con cada uno de ustedes. Jackie, Ramona, Maribel Ramón se está reportando. Gracias por estar ahí en sintonía siempre. Maribel, te bendigo. Y a cada uno de ustedes que están ahí en sintonía. Hoy tenemos un tema muy importante para nuestro bienestar interno. Recuérdense que este programa busca traer respuesta eficaz desde la verdad y siempre traemos temas para crecimiento personal, para la familia, aún en los negocios, en muchísimas áreas que deseamos aportar de una forma u otra a sus vidas. También doña Pilar está en sintonía. Gracias desde San Cristóbal. Bendiciones, Pilar. Un abrazo. Hoy, como le decía, tenemos este tema que es importante, el manejo adecuado del enojo. La palabra de Dios nos dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni dé lugar al diablo. Es importante que aprendamos a manejar de manera adecuada el enojo. El enojo es parte de nosotros, es una emoción y todo lo que está en nosotros fue puesto por Dios y tiene una función que cumplir. Pero cuando no sabemos manejarlo de manera adecuada, se puede convertir en un problema y también hacerle daño tanto a nosotros, a nuestra salud, como a las personas que nos rodean. Y por eso quisimos hablar de este tema y nuestro invitado del día de hoy es César Avis. Él es terapeuta de pareja, consultor vocacional y director del centro KFA. Bienvenido una vez más, César, a este programa. Muchas gracias, Kenzie, por tu invitación y por aguantarme una vez más aquí en tu programa. Para nosotros es un placer, César, que usted puede estar acá y sobre todo este tema que es, mire, sumamente indispensable que la persona pueda manejar el enojo. ¿Por qué? Porque ocurren muchas situaciones a nivel familiar por esta situación, por no saber qué hacer con esa emoción que es tan intensa en nosotros que a veces perdemos el control. Afirmativo. Mira, este tipo, el dichoso enojo, esta es una situación tan fuerte que si nosotros no lo sabemos manejar, puede destruir tanto familias, así es, inclusive hasta familias de origen. O sea, no necesariamente que con mis parejas o con mis hijos, sino desde que mi familia, con mis padres, con mi madre, con mis hermanos, puede destruirlo, ¿verdad? Posteriormente pasamos a la familia ya nueva, con mi esposa, mis hijos, la destruye, pero de manera tal que fue como si hubiera sido una guerra mundial, vamos, con muertos y todo, así tal cual. Tal vez no muera la persona en un gran porcentaje, gracias a Dios, ¿verdad? Pero sí muere el sentimiento, el gran sentido del amor, el concepto de Dios de familia, se muere, se pierde. Y eso es lo grave del asunto, ¿ves? El enojo, lo más curioso que hay dos tipos de gente que manejan ira. La gente que es la explosiva, la que grita, la que avienta, la que golpea, la que truena, en fin, ese. Y otro tipo de gente que maneja ira, que es la ira reprimida, la ira, yo le llamo muchas veces las máscaras de la ira. Está tras de una máscara y que se desahoga de diferentes formas, socialmente aceptadas.
¿verdad? Así No es una persona que explota y que hace un pleito, pero sí es una persona que hiere, que molesta o que en el trabajo abusa del empleado, ¿verdad? O de los compañeros, bromas pesadas, burlas, críticas o cuchicheos por detrás del asunto, que yo a ese tipo de personajes le llamo la máscara del que apuñala por la espalda, ¿verdad? De frente no lo dice, pero de espalda lo dice, en fin, ese tipo de gente lo hay. Yo Sí, quisiera... porque César, de perdón. acuerdo al temperamento de cada uno de nosotros, esos que explosionan son esos temperamentos que suelen ser extrovertidos, que son hacia afuera, pero aquellos que son de temperamento introvertido, entonces implosionan, pero no quiere decir que no tienen ese enojo. Claro, Está ahí, entiendo. pero lo manifiestan, como usted dice, de manera, vamos a decir, solapada. Sí, sí, sí. Se agarra, digamos, ese mal hábito, ¿verdad? De desahogarlo a base de todo. Y no son envidias reprimidas. O sea, yo agarro un vicio y procuro que los demás también lo agarren, ¿verdad? La situación de la comida, yo soy un trabón y empiezo a engordar, y entonces procuro, invito a mis amigos para que vengan a comer a mi casa y cómete esto y cómete el otro y cómete allá para que ellos también. Me explico, no nada más yo solo, sino también ellos, pero en mal plan. No es porque yo sea un gran anfitrión, sino que simple y sencillamente quiero que ellos también engorden igual que yo y no coman, sino traguen igual que yo, ¿sí me explico? Ese tipo de cosas. Ahora, también tenemos que mencionar que la ira y el enojo tiene su lado bueno, aunque no se crea, tiene su lado Así bueno, es. ¿verdad? El lado bueno es el que nos protege, el Así que es. nos ayuda a contener, no a poner, sino a contener esos límites, tanto para mí como para las demás gentes, para evitar que se sobrepasen límites que yo he puesto, mis límites morales, mis límites de valores de vida, en fin, todo eso, tener los límites, ¿ves? Y es la fuerza que me da a mí para evitar que se rompan esos límites. Y Claro que también sí. tenemos que mencionar que el enojo es una emoción. Así es. Es una emoción porque así como Dios nos puso la felicidad, no sé, la emoción del amor, la emoción del ser, ¿cómo se llama? El emocionarnos, simple y sencillamente, tal cual. También nos puso el enojo, que es una especie de equilibrio para los demás, para las demás situaciones, ¿verdad? Entonces, el enojo es una emoción. Y la emoción, tú sabes que es que viene del latín, movere, que es un movimiento, ¿sí? Eso, movernos hacia algún lugar o desde un lugar a otro, ¿ok? Ahora, como esa emoción nos indica en estar en movimiento, quiere decir que nosotros tenemos que hacer algo al respecto. Claro que sí, así es. Hacer algo al respecto, que nos dé más, en base a la información que nosotros tenemos de nosotros mismos, hacer algo al respecto, ¿sí? Ahora, al momento de hacer algo al respecto, es tener límites, tener límites que los otros no los sobrepasen, como te decía, espacios de recuperación de uno mismo, ¿verdad? Y el identificar y expresar adecuadamente. Esos son los buenos manejos del enojo, ¿sí? Claro que sí. Nuestros Porque cada límites. emoción que está en nuestro ser está Exacto. mandando una información a nuestra emoción. Por ejemplo, si yo me enojo por algo, como usted explicaba, ¿qué me está diciendo en mi interior? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué me enoja lo que me enoja?
Hay una información que tenemos que aprender a lo que llamamos autogestionar eso que sentimos. No solamente actuar en automático, como me enojé y entonces obro, extraño, hablo mal, grito. No, sino que cuando llega esa emoción te está diciendo una información de tu interior. Alguien está sobrepasando los límites, alguien está haciendo algo que no te gusta. Entonces vamos hacia adentro. O simple y sencillamente algo que no me gusta, que sobrepasa los límites, mis límites personales, o simple y sencillamente, que es la parte, digamos, la parte errónea, mis ideas. Así es. Mi egoísmo, hace que brote mi egoísmo. Que es, y algo que también la ira se conecta muchísimo con la falta de autoestima. Entonces tenemos el egoísmo y la falta de autoestima. Esos son los dos puntos neurálgicos por los cuales nosotros brincamos de uno a otro y manejamos nuestra ira. Qué interesante poder ver ese enfoque, qué hay detrás de ese enojo. Si hay una actitud egoísta, un deseo de querer manipular la situación y como no se me da como yo quisiera, entonces me enojo y quiero gobernar a través de ese enojo. Exacto. Y caer en una autovictimizarme yo, ¿verdad? Por eso el clásico, yo me enojé por tu culpa. Así es. Con ¿verdad? Mucha frecuencia pasa eso. Ahora resulta que después de que yo te grité, de que yo te hice, yo te volví y te tiré sobre en el suelo y barrí contigo, ¿verdad? Resulta que tú eres la responsable o tú eres. Así sí. Es ese tipo de cosas. Esos son las tres situaciones más drásticas por las cuales, ¡pum!, se refleja el enojo. Y qué bueno es saber, César, que cada uno de nosotros es responsable de lo que siente. Exacto. Porque nosotros cuando no somos asertivos, cuando no nos hacemos cargo de nuestro bienestar, andamos responsabilizando a los demás. Hoy me pasó algo muy curioso con alguien que estaba muy molesto con una situación entre hermanos y yo le decía, este enojo que tienes es normal, te sientes enojado porque las cosas no salieron como tú querías y esta emoción es tuya y de nadie más. No es el otro, eres tú por cómo estás interpretando lo que está pasando. Ahora tienes que hacerte cargo de ese enojo y saber qué hacer con él. Y no estar viendo fuera, no, que es aquel que me hace, que aquel, porque siempre va a haber alguien que haga algo que tú no te guste o que no esté de acuerdo, que quizás tú no puedas controlar, pero ¿qué yo voy a hacer? Voy a ir por la vida culpabilizando a todo el mundo y yo voy a estar dejándome guiar por las situaciones o aprendo a hacerme cargo de mí, autogestiono mi emoción y entonces me empodero de mi vida y aprendo a darle una buena respuesta a eso que está pasando. Sí, eso es muy importante lo que tú dices, ¿eh? El yo hacerme responsable, que ese es, digamos, cuando hablamos sobre el tercer punto de la victimación. Entonces, ¿por qué? Porque no nos hacemos responsable de lo que hicimos, de lo que dijimos y de lo que obramos, ¿sí? Ese es eso. Y como muchas veces nosotros entendemos la realidad del asunto, que fue algo que fue exageradamente desproporcionado, ¿verdad? La reacción que yo tuve o las respuestas que yo tuve desproporcionadas, entonces no lo puedo aceptar. Ya después ahorita vamos a ver cuáles son los pasos realmente del enojo. No lo puedo aceptar y entonces vuelvo otra vez, me victimizo y entonces vuelvo otra vez y me trato de defender de algo que yo realmente hice, lo que muchas veces hemos escuchado, a defender lo indefendible. Sí, definitivamente. Así es. Como muchas veces nosotros tenemos reacciones, conductas, comportamientos
y siempre decimos, no, yo hice esto porque me llevaron, porque me hicieron, porque me llevaron a este extremo. No, 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 no. Hoy queremos decirte que tú eres responsable de tu emoción, de lo que sientes. Y no estamos tampoco culpabilizándote. Todos vivimos disgustos, enojo, ira, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en qué yo hago con esto que siento, qué respuesta yo le doy a esto que siento. ¿Reacciono o doy una respuesta? Porque lo que hacemos mayormente es reaccionar, pero no es reaccionar que debemos hacer, sino dar la respuesta adecuada. ¿Y cuando damos esta respuesta adecuada? Cuando aprendemos a ir dentro de nosotros y poder darnos cuenta por qué estamos enojados, qué nos hace sentir enojados y qué hacemos con este enojo. Exacto. ¿Qué hago yo con mi enojo? Como dijimos de un principio, mi enojo es mi responsabilidad. Aceptar que eso es mi responsabilidad. Así ¿Y es. cómo puedo aceptarlo? Porque simple y sencillamente, lo primero que sucede en el enojo es que inmediatamente, en milésimas de segundo, ¿verdad? En milésimas de segundo, así como, ¡ay! Ya fue, ya pasó, yo pierdo mi identidad. Tú me conoces, Kenzie, una persona muy, muy cordial, te digo bromas, procuro que la gente esté sonriente delante de mí, inclusive hasta en terapia soy muy de eso, ¿verdad? Evitar ese tipo de situaciones, y cuando los veo que están muy tristes, inmediatamente busco en mi archivo, ¿verdad? De cómico, ¿verdad? Y decir alguna frase, algún chiste, algo que les haga reír para sacarlos de ese estado. Una persona muy atenta, detallistas, por eso me gané a Katia, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Pero en décimas de segundo, pierdo todo eso, ¿verdad? Y me desdoblo así como el tipo de, como Marvel, el dichoso Venom, ¿verdad? Que se convierte todo con unos ojotes y una boca tremenda, ¿verdad? Pierdo todo eso, toda mi identidad la perdí. Una identidad que yo me fui ganando poco a poco y con mucho esfuerzo, una identidad ante Dios, porque no es fácil. El vivir en gracia, el vivir fuera de tentaciones y todo eso, no es fácil. Yo se lo digo a mi gente que viene aquí conmigo en consultorio. Oye, no, es que es difícil. Yo lo sé que es difícil, ¿verdad? Es Claro difícil, sí. pero tenemos que hacer un gran esfuerzo. Y doblemente difícil para el no creyente, ¿verdad? Sí. Pero es difícil. Ahora, ¿y cómo le podemos hacer? Bueno, primero, que esa identidad que nosotros tenemos sea más fuerte que cualquier cosa, ¿sí? Después, nosotros, ahí es cuando empezamos a caer con las situaciones que te decía de la baja autoestima. Cuando nosotros empezamos y ya perdemos, una vez que perdemos la identidad, nos hace, la pistola hace clic, ¡pum! ¡Tas! Truena el gatillo en el momento en que nosotros nos sentimos que nos están faltando al respeto. Así es. Ese es el punto número 2. Nos están faltando al respeto. Y esa falta de respeto se conecta mucho con mi autoestima. Si yo tengo una autoestima baja, ¿verdad? Entonces inmediatamente estoy sintiendo que cualquier gente me está faltando al respeto. ¿Sí? Así es. El que se me cruzó, voy manejando, el que se me cruzó, el clásico motor que se me metió y que me está faltando al respeto. ¿Sí? Porque él debió de seguir las señales, en fin, todo eso. ¿Sí? Me falta el respeto. Y Muy luego, bien. y después de la falta de respeto, la falta de control, viene la suma de la autoestima, la baja autoestima con el egoísmo, la falta de control. Yo no puedo controlar al otro, ¿sí?
y me molesto porque no puedo controlarlo. Me desespero porque no puedo controlarlo, porque no puedo convencerlo, ¿verdad? Con mis palabras o con mis acciones, y me voy aumentando mi tono de voz. No puedo convencerlo de que haga lo que yo quiero, ¿sí? O de convencerlo de que él está en el error, ¿sí? Ahí es donde empieza ya lo fuerte. Y esa ira se multiplica exponencialmente, ¿sí? Como dicen los matemáticos, venimos teniendo una serie geométrica, o sea, se multiplica por esto, porque por el exponente, por tanto, por tanto, por tanto y por tanto, por el doble, por el triple, por el cuatro, ¿sí? Se va creciendo mucho porque es mi falta de control con el otro, ¿verdad? Mi falta de control porque no puedo convencerlo, porque no puedo hacer lo que yo quiero, y mi falta de control conmigo mismo. O sea, 3 veces se multiplica la ira conmigo mismo porque yo soy ante mi impotencia, me enojo conmigo mismo de no poder controlar las cosas. ¿Ok? Ese es el punto. Y después viene lo que decíamos nosotros, el orgullo. Yo ya no, o sea, ahora después de todo lo que hice, después de todo el show que monté, ahora como bueno, me vuelvo una persona muy mansita y, ¿sabes qué? Mi amor, perdóname. Sí, o sea, así como las fotografías que salen de Instagram de los perritos así con la carita ahí toda, sí, todo así ahí, ¿verdad? El perdóname. No, no puedo, porque entonces pierdo mi hombría, pierdo mi lugar, pierdo mi respeto, ¿sí? Toda esa serie de errores, que eso no sé de dónde la sacamos o de dónde crecimos o de dónde sacamos esos tipos de valores que en la Biblia no vienen. En la Biblia no vienen, no dice nada de eso, ¿sí? Entonces no sé de dónde lo sacamos ese tipo de creencias. Esa es la palabra real. Las creencias que nosotros tenemos, que son las creencias negativas, que nos hacen estancarte y quedarte y ponerte ahí, que tan fuertes son muchas veces que se convierten en las anclas de nosotros. Sí, y realmente esta parte de nuestro ego, que siempre nos da un discurso, como cómo tú vas a permitir eso, que te ofenda, que te traten mal, que te contradigan, o cuántos pensamientos de ese discurso, de ese ego, está ahí, y es lo que yo trabajo, César, con adolescentes también, y con ellos yo trabajo un libro que habla de pensamientos calientes y pensamientos fríos. Esos pensamientos calientes que vienen de ese ego, donde empieza a enfurecerte tú cada vez más con todo lo que piensas. Me están faltando el respeto, me están humillando, no me están valorando. Por eso es que conecta con la autoestima, porque tú estás pensando que no te están respetando, que no te están valorando, pero vamos a ver qué hay detrás de eso que tú estás pensando. Una autoestima baja, porque tu valor no depende de la otra persona, sino de cómo realmente tú te sientas y cómo tú te veas. Pero como hay una baja autoestima detrás de este enojo y una actitud egoísta, entonces empieza este discurso del ego a decirte cosas negativas de la otra persona y de cómo la otra persona te está tratando a ti. Y entonces empieza esa ira a subir, que te lleva a descontrolarte totalmente. Exacto, que pierdes tu identidad, definitivamente pierdes tu identidad. Y la pierdes de tal forma, lo más curioso es que después la otra persona te dice, es que tú me dijiste, yo no es cierto, yo no dije eso, yo no me acuerdo. Pues claro que no te acuerdas, porque estabas en otra dimensión dentro de tu cerebro, ¿sí? Así es. Diciendo cosas sin pensar, cosas sin reflexionar y cosas que te salían de la boca o sea, como si fuera ametralladora, taca, 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 una detrás de otra, y sin reflexionar realmente, ni tomándose el momento de pensar si esa palabra que yo voy a soltar es buena, edificante para la otra persona, es bueno para mí, y qué es
ya me estoy adelantando un poquito, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que yo quiero recibir del otro? Claro que sí. Y eso es importante que podamos reflexionar sobre este tema, que cuando las personas están airadas, están enojadas, quizás no sea el mejor momento para hablar. A veces tenemos que tomarnos un tiempo y ya vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque en ese momento la persona está cargada de esta emoción, que es una emoción que, que cuando vemos en el pasado habla que es para uno defenderse y uno ve a la otra persona como si fuera un enemigo y me tengo que defender de este enemigo, entonces tengo que destruirlo diciéndole cosas feas, violentándome, y no es así. Es una guerra Pero mundial, así es, pero mundial tal nuestras cual. emociones nos nublan el pensamiento, estamos obrando no por el cerebro de la razón, sino del instinto, y empezamos a hacer cosas que después decimos, pero ¿y qué fue lo que yo hice? ¿Pero por qué reaccioné así? ¿Pero cómo dije tal cosa? Pero es porque estabas cargada de esa energía para defenderte de aparentemente el enemigo, pero realmente no es así. Sí, y es tan así, tan no sano, vamos, la ira, tan no sano, la ira mala, tan no sano, que empiezas con la sintomatología dichosa, ¿verdad? Con inmediatamente la hipertensión, problemas gastrointestinales, ¿sí? Problemas cardíacos y la ansiedad, ¿sí? La ansiedad de solucionar, tenerlo, solucionar, porque ya no pude hacerlo, ya no pude convencer al otro, ya no lo logré, lo que yo quería, ¿sí? Esa ansiedad es la que viene con dolores de cabeza, en fin, etc., etc. ¿Ves? Todo eso, esa sintomatología es muy importante. Sí, algunas personas también pueden manejar acidez estomacal, le duele el estómago porque se le va ahí de acuerdo al temperamento y está esa gente con ese dolor y esa acidez y esa molestia, pero es porque ese enojo se cargó ahí en tu estómago. Se maneja gastritis, Así ¿sí? es. Aún, fíjate muy bien, aún sacando la ira, porque de todas maneras se saca, pero como te dije al final, como no terminamos de solucionar nada más, aventar la explosión y que los pedazos caigan donde quieran, ¿verdad? No podemos contener todo eso. Al final nos quedamos con algo. Inclusive hasta el mismo vacío que nos deja después de la ira nos crea la hipertensión, la acidez y todo ese tipo de cosas. ¿Ves? Eso son las cosas ya graves de la reacción o de expresarse de una forma desproporcionada, como decía ahora. Eso es muy carismático. Después de cuando hablamos, después del orgullo, lo único que queda es el perdón, ¿sí? Pero entrarle nosotros mismos al perdón nos cuesta mucho trabajo. Tenemos que aprender a hacerlo, ¿sí? Ahí es donde nosotros nos tenemos que meter mucho, ¿verdad? Al conocimiento de Dios nuestro Señor. Y tomar en cuenta que Él, desde un principio, nos perdonó, a pesar, en su infinita misericordia, a pesar de lo que hagamos, a pesar de los pesares, vamos, nos perdona y nos perdona, ¿sí? 70 veces 7 o 77 veces 7, ¿verdad? El perdonar. Eso es lo importante y tenemos que encontrarnos ahí. ¿Y qué podemos hacer eso? Pues lo primero que podemos hacer es confesar a la otra persona, ¿verdad? Confesar que lo herimos. Yo siento que te herí, ¿verdad? Y que estuve manejándome desde una perspectiva egoísta, nada más lo que yo quería. El momento que yo empiezo a confesar eso, me empiezo a dar cuenta de eso y se lo empiezo a decir al otro, entonces cuando tengo yo el terreno
fértil para pedir el perdón. Claro. Para pedir el perdón. Y en el momento que nosotros empezamos a pedir perdón, inmediatamente la situación cambia. Pero sí reconocer lo que nosotros hicimos, ¿no?, ante la otra persona. Porque eso lo hicimos primeramente con Dios y luego se lo decimos a la otra persona, a la cual nosotros herimos, a la cual nosotros agredimos verbalmente, ¿verdad? Nosotros agredimos. Y ¿Sabes entonces ya podemos pedir perdón. Dime. En ese mismo orden, hay personas que suelen tener ese tipo de comportamiento y lo que hacen es esperar que pasen algunos días y empiezan a hablar normal con la otra persona como que no sucedió nada. Ándale, Y sí, realmente eso no ahí, está bien. No, el de ahí lo dejo. Exactamente. Porque lo dejo ahí porque no sé arreglarlo. Así es. Porque nos quedamos en el cuarto punto, el orgullo. Así es. Ahí nos quedamos parqueados y nos quedamos frisados en nuestro orgullo. Entonces, ¿yo cómo voy a pedir perdón? Voy a admitir que yo me enojé cuando, en el error que estábamos, cuando tú fuiste la culpable de que yo me enojara. Así es. ¿Ves? Entonces, esa manera de pensar es la errónea. Es Claro completamente, es ineficaz esa forma de pensarlo. ¿Sí? Y tomar en cuenta que nosotros tenemos errores como cualquier otro. Claro que sí. Cualquier otro, y como cualquier persona, tenemos nuestros errores, no somos perfectos, porque el único perfecto es el Señor que está ahí arriba, o las tres personas que están allá arriba, ¿verdad? Son los únicos. Bueno, en realidad me equivoqué. Son dos que están arriba y otra que está con nosotros, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, eso es, pero eso es lo perfecto. Pero yo no soy así, yo soy humano como cualquier, ¿verdad? Y yo tengo mis errores, mis malas decisiones, ¿verdad? A pesar de que el Espíritu Santo me dijo, no lo hagas, yo decidí hacerlo y debo de aceptar las consecuencias. De la misma manera de estar con las otras personas, aceptar las consecuencias, ¿sí? Y aceptar que en un momento dado la otra persona me dice, no te puedo perdonar porque tú me oriste por eso, lo otro. Bueno, ok, acepto, ¿verdad? Pero tú vas a ver que yo voy a hacer todo lo posible para que tú me logres perdonar. Y mire que a veces sucede cuando la persona es muy dada a la ira y maneja mucho orgullo, que si suele reconocer que falló y va con una actitud a pedirle perdón a la persona, si esa persona no cede, vuelve a enojarse y vuelve a incomodarse y vuelve Sí. como el ciclo. Exacto, y vuelve a lo mismo. Si usted hizo algo, no estamos diciendo tampoco que no debemos perdonar. La palabra de Dios nos dice que si alguien nos viene a pedir perdón, nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar. Pero vamos a suponer el otro escenario que la persona no quiera perdonarlo en el momento o no se sienta preparado para darle ese perdón. Usted no debe, encima de lo que ya pasó, volver a irarse y decir, no, porque tú tienes que perdonarme ni exigir. Ni tampoco insistir mucho, Kenzie. Así es. Porque insisto, bueno, ya déjame en paz, déjame procesar. La otra persona tiene que digerir, ¿verdad? Tiene que digerir lo que yo le dije. Yo tuve culpa, yo admito mi culpa, ¿verdad? Y te pido perdón. ¿Cuántas veces hemos pedido perdón a las otras personas que nosotros mismos, al momento de estar enojados, de tener la ira, de estar explotando en ira, hemos herido y les hemos pedido perdón? Muy pocas. La mera verdad, muy pocas. Y el tener, yo muchas veces lo digo y lo digo aquí en terapia, el tener los pantalones suficientes y la fuerza suficiente como para llegar a decir, ¿sabes qué? Admito que hice mal y te pido perdón. Eso es ser macho, muy macho.
la mera verdad, ¿verdad? Entonces, y la otra persona, pues tiene derecho, completamente derecho a estar herida, porque la herimos, ¿sí? La insultamos, le dijimos cosas feas, ¿verdad? Tiene derecho, inclusive, Claro, hasta tiene derecho a decirle, no puedo perdonarte, ¿verdad? Tiene derecho, no, porque pido perdón, ya me tienes que perdonar, no es eso. Tiene derecho a no perdonarme. Ahora, del siguiente paso, del perdón, es lo que yo muchas veces le llamo de todo ese drama, el colorario del drama, donde yo voy a hacer que la otra persona deje de pensar en la forma en que yo la herí, ¿sí? Entonces tengo que hacer mi trabajo, ¿verdad? De forma de penitencia, ¿verdad? Para lograr realmente ese perdón y que la otra persona deje de pensar el agravio que yo hice, deje de estar pensando en eso, ¿sí? Entonces, para lograr eso es otro trabajo, otro proceso difícil, que eso es única y exclusivamente mi trabajo, porque yo fui el culpable. O sea, admitir mi culpa y admitir mi responsabilidad, lo que dijimos desde un principio, no la responsabilidad del otro, ¿sí? Porque yo soy únicamente responsable de mis dichos, de mis acciones y de mis respuestas. claro, Simple y así es. sencillamente por eso. Y cuando se va a pedir perdón, no se debe ir justificando el comportamiento que se hizo. No, No, porque mira, yo te pido perdón por lo que hice, pero es que tú me haces o me llevas. No. Eso no es un perdón genuino. Si usted todavía no se responsabiliza de su emoción y usted está responsabilizando al otro, ahí usted no está teniendo un arrepentimiento o no está dando un perdón genuino. Usted tiene que ir reconociendo que usted es dueño de esa emoción que tuvo y que tiene que hacerse cargo y si va a pedir perdón, hacerlo de manera genuina. Mira, yo reconozco que la verdad que me extralimité, que interpreté la situación de esta manera, que me dejé llevar, que me dejé gobernar, que no tuve el dominio propio ah, para controlarme o que yo pensé o interpreté la situación de esta manera y eso tocó algo en mi interior que me hizo comportarme de esta forma, asumir esa responsabilidad y no ir claro, con una actitud de responsabilizar al otro, porque si realmente usted está pidiendo perdón es porque reconoce que estuvo mal y que debe cambiar esa actitud. exacto, así es importante que algo que tenemos que nosotros empezar a ver de que la forma en que nosotros actuamos, cómo podemos evitar de ahora en adelante en nosotros, primero, ponernos en ese lugar donde nosotros perdemos la cabeza, ¿sí? Podemos, ¿cómo no ponemos en ese lugar? Y ese punto es muy importante, el reconocer que nosotros tenemos esa situación, ¿sí? ¿Por qué me hice yo honradamente y abiertamente lo digo? ¿Por qué Kenzie, me hice yo experto en el manejo de la ira? Porque yo era uno de los presidentes del club de esos, ¿verdad? Sí, yo era una persona que no podía controlar la ira, ¿sí? Desgraciadamente, las personas que vienen, que tenemos, que están en ese club, vamos, venimos de algo muy atrás, que fue prácticamente desde nuestra niñez, en la forma en que nos criaron, la forma en que se manejaron nuestros padres con nosotros. Ahí es donde o muchos autores le llaman la raíz de la ira, ¿sí? El que fue sembrada esa semillita y ahí empezó a enraizar en nosotros eso, con padres sobreprotectores que no nos solucionaban todo y que nosotros no teníamos por qué preocuparnos, padres que nos abandonaron, padres que también eran airados y nos enseñaron a nosotros a ser airados, ¿sí?
todo ese tipo de personas, no le echamos la culpa de nuestros enojos o de nuestra ira a ellos, sino simple y sencillamente que ellos tampoco tuvieron la culpa, porque a lo mejor a ellos les pasó lo mismo que a nosotros, nada más vas para atrás, ¿verdad? Y a los bisabuelos y así, va atrás, 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 porque el famosísimo personaje del psicólogo, ¿verdad? Eso es muy moderno, antes no existía, y eso es ahora. Entonces, no podemos culpar a nuestros padres de algo que no sabían cómo actuar, no sabían cómo hacerlo. Al igual que nosotros, ¿verdad? Fuimos criados así y fuimos puestos así. Y nosotros nos manejamos así aprendimos y así nos manejamos. Pero nunca es tarde para decidir cambiar, ¿sí? A mí me llegó el momento, dije, ya basta. Y entonces yo con mi entrenamiento, con mis conocimientos y mi aprendizaje en el coach y todo eso y en la maestría y todo eso, me fui metiendo y fui investigando poco a poco y me fui autogestionando a mí mismo para saber exactamente por qué yo reaccionaba así, ¿sí? Una vez que yo me conocí, que yo descubrí cuál era lo que nosotros le llamamos el gremlin, el toro rabioso, el logro interno, ¿sí? El niño enojado, en fin, como quieran llamarle, que nosotros descubrimos quién es esa persona, entonces yo pude obtener a esa persona, pude dejar a esa persona a un lado mío. Y ahora la tengo a un lado, ya no la tengo dentro de mí, la tengo a un lado. Y en ese momento, a partir de ese momento, empecé yo a controlarlo a él. Y mejor me empecé a dejar a sentirme libre yo. ¿Ok? Para muchas personas, inclusive yo muchas veces en terapia les digo, búscate en los muñequitos, en las películas, en los libros de lectura, algún personaje que te identifica cuando tú estás enojado. O que la forma en que tú te enojas, ¿no? En un principio yo creía que mi personaje era Elmer, el de Bugs Bunny, Elmer el gruñón, ¿verdad? Okay. Que todo se enojaba, todo protestaba, todo eso y lo otro, que siempre tenía cara enojado. Entonces, no. Ya después me di cuenta de cómo iba yo procediendo hasta que yo llegué al famosísimo personaje de Hulk, ¿verdad? Entonces yo inclusive, hasta en mis emojis con mis pacientes les mando un Hulk bailando, ¿verdad? Un muñequito de Hulk bailando. Y en una temporada, Katia me compramos ahí en Juguetón, ¿verdad? El muñequito de Hulk así chiquito, y él lo tenía yo en mi oficina, ¿verdad? En el consultorio, porque eso me hizo a mí controlarme. Eso poco a poco me hizo a mí controlarme. Yo ya no soy ni de chiste lo que yo era antes, ¿sí? Yo era difícil. Y cuando me convertí en el Hulk, yo me sentía gigante, verde, así, gigante, y empezaba a destruir lo que estuviera a mi lado, tanto verbalmente como en un momento dado físicamente, que yo era bueno para iniciar una pelea a golpes. Yo era bueno, lo tengo que decir abiertamente, pero claro, gracias a Dios que me llegué a ese punto y me conocí y empecé a cambiar. Yo mismo me modifiqué poco a poco con mis conocimientos de coach, con mis lecturas, ¿verdad? Investigaba mucho sobre la ira y me metía mucho en la Biblia. La mera verdad, me metí mucho en la Biblia, de todos esos pasajes que hablan de ira, de no airarse, no dormir con el enojo. ¿Por qué Jesús se enojó cuando entró al templo y agarró y corrió a todos? Porque los personajes que expone ahí eran unas personas que no respetaban el lugar, lo ceremonioso del lugar y la casa de Dios, que era la casa de su padre. ¿Me explico? Entonces, en base a eso, entonces me fui metiendo
el respeto, el dejar a un lado mi egoísmo y algo muy, muy importante, el sacrificio. Kenzie, eso es mucho, muy importante. Yo en mis cosas, ¿verdad? Quería yo mencionarte todas mis investigaciones, quería yo mencionarte 23 características que vienen en la Biblia sobre el sacrificio de uno para el buen manejo de uno mismo, ¿sí? El primero, amar sinceramente. Yo amar sinceramente a mi prójimo para poder entenderlo, que él no es, que él no piensa como yo quiero. Él no responde como yo quiero, ni tengo por qué dominarlo para que haga las cosas que yo pretendo, ¿sí? El odiar al mal, ya dejarme a un lado de eso, porque eso es el lado malo, como decía en las películas de Star Wars, es el lado oscuro de la fuerza, ¿sí? El lado oscuro de mí, ya no quiero estar allá, ¿sí? El enfocarse en el bien, enfocarme yo más bien en el bien que en el lado oscuro, enfocarme en el bien. Mucho de esto que te digo está en Romanos 12, por ahí está, ¿verdad? De los versículos. El preferir y dar honor a los demás, eso se llama respeto, ¿sí? El respeto a los demás, respeto a tu prójimo, ¿verdad? El amarse fraternalmente unos a otros para evitar riñas, ¿sí? Y dialogar. Es más importante, mucho más importante, dialogar para entre tú y yo ponernos de acuerdo, ¿verdad? Que yo querer imponerme sobre ti en base a mi egoísmo, por mi baja autoestima, porque después voy a sentir que tú te me vas a trepar a mí, en fin, ¿verdad? No. Ser tranquilos. 50-50, 50-50, ¿verdad? El ser diligentes, el involucrarse en los asuntos espirituales, que fue lo que eso ayuda mucho a la persona, involucrarte en los asuntos espirituales de ti mismo para con Dios. El vivir gozosos en la esperanza, ¿sí? La esperanza va a venir. La modificación de mi carácter va a venir. La modificación de mi forma va a venir, ¿sí? Y yo muchas veces he experimentado algo muy importante que antes no lo tenía. Cuando fui perdiendo, poco a poco, que fui perdiendo mi manejo de ira, ¿verdad? Y fui renovándome. Por eso, por lo que ahora me encanta hablar sobre eso para enseñar a los demás sobre lo que no debemos hacer, ¿verdad? Es que conforme iba yo perdiendo las cosas y mi manera de imponerme, las cosas iban saliendo muchas veces como yo quería que salieran, pero de una forma muy tranquila, porque Dios así lo quería. Tenemos que menguar para que Él pueda crecer. ¿Ok? Eso es muy importante. Soportar pérdidas dolorosas. ¿Cuántas veces uno o cualquiera de nosotros nos hemos enojado porque perdimos algo? ¿Verdad? Perdí mi celular. ¡Wow! Se acabó la mitad de mi vida. ¿Sí? Y lo primero, ya perdí mi celular. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿A quién le echo la culpa? Es que tú me distrajiste. Es que tú, yo te lo dejé en un lado y lo movieron. ¿Sí? En fin, andamos inventando. Y tenemos que soportar las pérdidas dolorosas. ¿Sí? Muchas veces, no, y tú lo sabes muy bien como psicóloga, ¿cuántas veces hemos encontrado en los procesos de duelo ese tipo de enojo y de ira, ¿verdad? Con la persona que murió
con Dios mismo, ¿verdad? Que Él permitió que mi pariente se muriera o que mi hermano se muriera tan joven, en fin, una serie de... No entramos mucho en detalles, pero es más o menos eso. El estar constantemente en oración en sí. Cuando estamos constantemente en oración, nosotros mismos ayudamos a que nuestros límites sean más fuertes y más resistentes. Y que no sean débiles, que cualquiera los brinca o nosotros mismos brincarnos. Así es. Llenar las necesidades de los creyentes, ver por el prójimo, ayudar al prójimo de acuerdo a materialmente que podamos hacerlo, hasta donde nosotros podamos llegar, ¿verdad? Hacerlo, ¿verdad? Y llenar las necesidades del otro. Esa es una de las cosas por las cuales a mí me llena y me nutre el estar delante de los demás, ayudándolos y haciendo. Practicar la hospitalidad. ¿Sí? El bendecir. ¿Te acuerdas que Dios dice, en mi puerta llegó y tocó, ¿verdad? Y pidieron pan y se lo di? ¿Sí? Eso es muy importante. Bendecir a quien nos causan dolor. Ese es un punto que duele y duele y duele mucho. Tú que hiciste cualquier cosa y entonces salí yo perjudicado. Y sin embargo, te bendigo en el nombre de Dios. Amén. Así es. Cuando nosotros tocamos ese punto, que es muy importante, ese es el punto más fuerte del sacrificio que estamos haciendo, de todas estas características que estamos dando, el sacrificio que estamos haciendo, ¿verdad? Para perdonar al otro. Estamos haciendo un sacrificio muy grande porque yo me estoy cargando, al momento de que yo perdono al otro, yo me estoy cargando con eso. ¿Ves? Pero de la otra forma, yo pensaba que ahora, ¿cómo te friego a ti? ¿Cómo te molesto? ¿Cómo me vengo? Esa es la palabra exacta. ¿Cómo me vengo de ti? ¿Ves? Nada. En ese momento, tú bendices al que te ofendió o al que más a la injusticia y todo eso. Dios nuestro Señor se va a encargar de hacerlo. Así es. De la misma forma que Dios nuestro Señor se encargó cuando sacó a su pueblo de Egipto. Y muchas veces, ¿cuántas plagas su mismo pueblo vio que sucedía con los egipcios? Y ellos súper tranquilos. Había moscas, ellos no había moscas. Había ranas en el pueblo de ellos, ¿no? ¿Sí me explico? Todo ese tipo de cosas. Esos son todo lo que sucedió. ¿Sí? Así es. César, se nos ha terminado el tiempo porque realmente cuando estamos hablando de temas tan importantes, tan interesantes y que nos apasiona, pues el tiempo se va rápido. Sí, lo sé. Pero realmente... para una próxima. Así es. Realmente quiero, por favor, ustedes que escucharon este programa, que están ahí en sintonía con nosotros, pongan en práctica todo lo que hablamos, háganse cargo, no permita que el enojo le gobierne, sino gobierne usted esa emoción y que esta emoción haga su función de acuerdo al propósito con la cual Dios la colocó en nosotros, que es enseñarnos cuando algo nos disgusta, pero hacernos cargo de una manera adecuada. César, ¿dónde pueden contactar con discúlpame, y que puede ser sustituida. Excelente. Esa emoción puede ser sustituida por gozo. Amén. Eso es lo muy importante. Por paz, claro. Gozo. ¿Ok? Así ¿En dónde pueden contactar? Bueno, me pueden contactar en el centro, en el teléfono del centro, que es el 809-701-6823.
701-6823 o por WhatsApp al 849-855-7307. ¿Ok? Excelente. Te damos las gracias por estar en sintonía con este espacio. Gracias, César, por este tema tan importante. Y te recordamos que el jueves que viene nos puedes sintonizar a las 6 de la tarde por acá, por el 89.7 FM Renuevo. Estuvo con ustedes Kenzie Antonio y si desea contactar con nosotros puede hacerla al 809-713-1381. 809-713-1381. Te recordamos nuestras redes. En Instagram puede encontrarnos como psicóloga Kenzie Antonio y en todas las demás porque la modifiqué para que todas sea igual. Me consigue como psicóloga Kenzie Antonio y en nuestro canal de YouTube psicóloga Kenzie Antonio Solución Integral. Besos y abrazos. Nos vemos en la próxima.